Lo que vamos a ver a continuación es una visión para el desarrollo de comunidades que sean afines con ese propósito de transformación masivo, con esa visión que tenemos nosotros de impactar positivamente al mundo. Conectándonos con las definiciones que tiene una comunidad, quiero partir de algo bien importante para resaltar, y es que las comunidades, a la luz de la definición que nos plantea Salim Ismail, está formada entonces por personas que se sienten normalmente atraídas y alineadas por esa visión de transformación audaz que tenemos nosotros frente al mundo. Esas comunidades pueden incluir a nuestros clientes, prospectos, empleados, ex colaboradores de nuestra organización y otras personas que tengan alguna relación accionable con nuestro MTP. Las comunidades también crean un centro de gravedad que atrae y compromete a los interesados en toda una red de relaciones, en un networking que se desarrolla a lo largo del tiempo. Otro elemento fundamental alrededor de las comunidades es que éstas representan para nuestras empresas una inversión estratégica de tiempo y liderazgo que en última instancia termina por favorecer interacciones valiosas entre todas las partes interesadas, mientras que en últimas contribuye al crecimiento, al desarrollo de toda nuestra organización. Partiendo de estas definiciones, quiero presentarles algunos casos de éxito que nos presentan ejemplos muy claros acerca de lo que son las comunidades y de las oportunidades que éstas nos representan a nuestras organizaciones. Un ejemplo interesante y exitoso que se revela en los últimos años se da alrededor de GitHub. GitHub es una comunidad de desarrolladores de código abierto que actualmente cuenta con más de 40 millones de miembros y 100 millones de repositorios de información. ¿Qué tiene interesante GitHub? Que esta comunidad de desarrolladores permanentemente se encarga de estar revisando código de otros miembros de la comunidad para mejorarlo. Tenemos también a Lego Ideas. Esta me encanta porque se deriva de un sueño que tenía Lego alrededor de cómo crear justamente una comunidad de crowdsourcing y de co-creación que le permitiera a los fans de Lego conceptualizar, crear diseños que fueran increíbles y que probablemente se escaparan del mismo proceso de diseño de producto que tradicionalmente tenía Lego, que entre otras cosas muchas veces se ha visto limitado en función de la capacidad que ha tenido la organización de licenciar productos o marcas de terceros. Entonces, si ustedes entran a una tienda de Lego, se dan cuenta que gran parte de la oferta parte de productos que se crean licenciando personajes de la Guerra de las Galaxias, licenciando, por ejemplo, personajes de Stranger Things, entre otras cosas. ¿Qué crearon ellos acá? Un espacio donde cualquier persona que siente una afición profunda por Lego tiene la posibilidad de crear un diseño, una propuesta que luego es valorada, calificada por otros miembros de la comunidad y que luego de ser revisadas por Lego, pues se termina tomando la decisión de llevar al mercado. Tenemos también a TED, probablemente uno de los ejemplos de las comunidades más antiguas y más exitosas. Recordemos que TED inició como una conferencia de tecnología, entretenimiento y diseño que comenzó por allá en 1984 como un evento físico que inicialmente contó con 1,000 asistentes. Hoy en día TED, como todos bien lo sabemos, es una marca global de medios de comunicación donde se han creado, traducido y compartido una infinidad de charlas con más de 1,000 millones de visualizaciones, lo que permite justamente que ese MTP, que esa visión de difundir ideas que ha tenido TED alrededor de su propósito de transformación masivo, se pueda extender ante un sinnúmero de personas. Tenemos otra bien interesante también, que es la de Tesla. Hay dos particularmente que existen. Está la Tesla Motors Club o la Tesla's Reddit Community. Esta es una comunidad que hoy por hoy tiene más de 500,000 miembros y que mezcla de una manera muy interesante propietarios, accionistas y aficionados de Tesla a la marca de todo el mundo que apoyan a Elon Musk particularmente en lo que está haciendo y alrededor de esa visión que él tiene de que Tesla contribuya a hacer sostenible la transformación hacia energías que sean mucho más limpias. Entonces,
Conectando todo esto con nuestros modelos de negocio, encontramos que en las comunidades se presenta un espacio para que orgánicamente se vayan pudiendo configurar unas audiencias, unos segmentos de interés que terminen por establecer una conexión muy fuerte con lo que es nuestra marca. ¿Qué otros ejemplos existen bien exitosos? Bajo el modelo de crowdfunding, por ejemplo, existe Kickstarter. Kickstarter, si ustedes tienen referencia, es un sitio que une la posibilidad de congregar a personas que quieran hacer realidad el sueño de muchos emprendedores en términos de que estos puedan contar con recursos económicos para materializar muchas de las ideas que tienen. Entonces, alrededor de las comunidades hay muchos espacios y oportunidades que se revelan para nuestra organización. Y normalmente cuando hablamos de comunidades, con frecuencia se pregunta por los elementos claves que nos permiten configurarlas. Esos elementos normalmente son 6 pautas que debemos tener en consideración para que estas comunidades puedan ser una realidad. Y esas pautas son las siguientes. Primero hablamos de actores, luego de reglas, de recursos, interacciones, de ese concepto de network o networking y por último del aprendizaje. Particularmente cuando hacemos referencia a los actores y a las reglas, configuramos allí un modelo de gestión que se denomina modelo de gestión distribuida. Luego, cuando hablamos de las pautas asociadas con recursos e interacciones, nos enmarcamos de algo que denominamos la acción emergente, los patrones, los comportamientos que empiezan a surgir alrededor de las personas que hacen parte de nuestra comunidad. Y por último, cuando hablamos del network o del aprendizaje, hacemos referencia a la cultura que queremos nosotros promover como parte natural de esa comunidad de nuestra organización. Ahora, alrededor de cada uno de estos elementos que acabo de señalar, empiezan a revelarse una serie de preguntas que nos permiten comenzarnos a conectar de una manera mucho más profunda con ese concepto de comunidad y alrededor de los distintos retos que ésta nos plantea a nosotros. Entonces, lo primero, cuando hablamos de las comunidades, ¿y yo cómo consigo a las personas adecuadas? Aquí hay que tener en consideración 3 criterios claves. Primero, uno que hace referencia a la autoidentificación. Y este fundamentalmente nos permite entender que la gente va a venir naturalmente a nosotros. Nunca somos nosotros, nuestras marcas, quienes iremos al mercado a buscar a los miembros de las comunidades. 2. Hay un concepto clave que tiene que ver con la autosemejanza. Y esto hace referencia a que esas personas que van llegando a nosotros desean sentirse integradas a esa gran visión de transformación que tenemos nosotros y luego que adicionalmente ellas quieren transformarse, convertirse en unos iniciados alrededor de lo que promueve nuestra marca, nuestra organización. Luego hay otro criterio clave alrededor de ese proceso de captar personas adecuadas para nuestra comunidad y tiene que ver con la automotivación, que hace referencia concretamente a que a las personas que lleguen eventualmente a nuestras comunidades o a nuestra comunidad no es necesario ofrecerles nada que en su cotidianidad ya no encuentren. ¿Qué ocurre también? Y esta pregunta nos la hacen con frecuencia. Si llega gente equivocada a la comunidad, que es algo que puede realmente llegar a suceder, hay que tener también en consideración 3-4 elementos claves. Lo primero es que esas personas que no son las adecuadas para nuestras comunidades no deberían realmente poder ingresar en nuestra comunidad y para esto deben existir los filtros, un proceso de contextualización lo suficientemente claro en nuestra comunidad como para que la gente sola y de manera autónoma determine que probablemente este no es el espacio para ellos. Ahora, si de repente tienen la posibilidad de ingresar estas personas que no deseamos, ellos tienen que ir descubriendo como resultado de los contenidos que se comparten, de las políticas asociadas con la cultura y las normas de etiqueta y de conversación que se dan en nuestro espacio, que probablemente ese claramente no es el lugar correcto para que ellos estén, de forma tal que terminen por desconectarse. Y definitivamente, si vemos sobre el tiempo en nuestra comunidad que hay un cierto grupo de personas, trolls y demás, que no deberían hacer parte de ella, el que nosotros de manera autónoma tengamos la posibilidad de tomar la decisión de eliminarlos de nuestro modelo.
Alrededor también de esta primera pauta asociada con los actores de nuestras comunidades, también se presenta y se revela la gran pregunta asociada a cómo construimos la cultura en nuestra comunidad. Esa cultura normalmente se fundamenta alrededor de 4 elementos claves. Primero, unos valores. Estos claramente serán el ADN de nuestra comunidad. Es muy importante tener en consideración que cuando yo construyo comunidades, yo construyo alrededor de algunos de esos valores que hoy encarno en mi organización. No tienen que ser necesariamente todos. ¿Y cómo utilizo esos valores para poder controlar las distintas actividades que se van promoviendo y que van apareciendo orgánicamente alrededor de nuestras comunidades? La cultura también de nuestra comunidad se construye alrededor de la definición de unas normas. ¿Y eso qué significa? Que debemos nosotros definir unos reglamentos que nos ayudan a corregir comportamientos no deseados alrededor de nuestra comunidad. También en nuestras comunidades tenemos que tener los rewards, las recompensas, que no necesariamente tienen que ser monetarias para premiar o celebrar comportamientos deseados, positivos, que nosotros queremos que se den en nuestra comunidad. Y por último, el concepto de author shell, que hace referencia a cómo nos preocupamos por promover historias, conversaciones, héroes, influenciadores, rituales, expresiones lingüísticas, aspectos que tienen que ver con la moda, que referencien a las personas y humanicen la relación que tienen todas ellas alrededor de esa comunidad. Y por supuesto, todos estos elementos que he mencionado previamente en función del contexto de ese propósito de transformación masivo que estamos nosotros planteándole a nuestra ciudad, a nuestro país o a la región en general. Valores, normas, historias, héroes, comportamientos, incentivos como elementos claves que nos permiten construir cultura. Una de las pautas también que he señalado anteriormente cuando queremos crear comunidades tienen que ver con, y cómo nosotros apoyamos a esas distintas personas que se van conectando sobre el tiempo con nuestras comunidades. Entonces, lo primero que hay que tener muy claro es que no pueden haber salarios para quienes lideren esa comunidad. Aquí hay un elemento clave y es que la motivación de las personas que harán parte de nuestra comunidad normalmente proviene del interior de todas esas personas que forman parte de la misma. Ahora, podremos eventualmente hacer la excepción de pagar algún salario a administradores superiores de la plataforma que tengan algún tipo de responsabilidad ya muy específicas sobre la gestión de la misma. Lo otro, con frecuencia nos preguntan, ¿y cuáles son los recursos ideales que una organización debe proporcionar para la formación de una comunidad? Y aquí hay 3 criterios bien interesantes. El primero, claramente, los recursos ideales son los más difíciles de conseguir. Y esto hace referencia normalmente a plataformas tecnológicas, a la posibilidad de que se dé difusión a través de plataformas de comunicación a distintas actividades que se vayan a desarrollar a través de esa plataforma. Otro elemento clave tiene que ver con todo lo que contribuya a que nosotros ayudemos a los administradores, a los líderes de esas comunidades a hacer realidad cualquier cosa que para ellos en su cotidianidad sea difícil gestionar. Y esto puede ser probablemente negociaciones con instituciones educativas, gubernamentales u otras empresas que fomenten esas interacciones al interior de nuestra comunidad. Y en últimas, algo que puede sonar muy evidente es entender cuáles son los recursos más eficaces para contribuir al logro de esos objetivos comunes que se dan como resultado de esa intersección entre los comportamientos que promueven interacciones que hacen parte de los miembros de nuestra comunidad y, por supuesto, los objetivos que persigue nuestra empresa. ¿Cómo generar también interacciones? Que es uno de los grandes retos y de las preguntas que se nos van presentando con frecuencia. Entonces, lo primero es entender que, por supuesto, entre más interacciones haya, entre más conversaciones haya entre las personas que están ingresando a esa comunidad, mejor. Recordemos que las interacciones normalmente tienden a ser el segundo elemento más importante de una comunidad. ¿Después de quién? De los actores de la misma.
Normalmente esas interacciones soportan todos los componentes restantes de esas distintas pautas para crear, transformar una comunidad. Cuando hablamos de las pautas, recordemos que hacía referencia a los actores, a las reglas, recursos, interacciones, a la capacidad de networking o al proceso de aprendizaje que se genera como resultado de esas interacciones en nuestra comunidad. Recordemos que todo lo que tiene que ver con networking o aprendizaje es imposible que se dé si previamente no hay interacciones. Ahora, las interacciones desafortunadamente no las podemos forzar. Nosotros tenemos el reto de plantear conversaciones, promover temáticas que sean del suficiente interés para aquellas personas que hacen parte de la comunidad y que como resultado desencadenen en ellas un motivador natural para que estas personas deseen vivir en comunidad. Lo otro, recordemos, es que todas las iniciativas que nosotros lleguemos a promover alrededor de esa comunidad, pues siempre terminen aportando un cierto tipo de valor superior para que todas las personas estén interactuando entre sí. Otro elemento clave, y ya acercándonos al final de esta presentación, que es bien interesante, tiene que ver con una pregunta que se hace normalmente la gente, que hace referencia a cómo creamos esas interacciones o comportamientos masivos no planeados al interior de nuestra comunidad. Pues primero, nosotros tenemos que permitir que se generen comportamientos, interacciones aleatorios sin trabas. Normalmente las organizaciones cuando crean una comunidad tienen la tendencia, son proclives a estar modulando esas conversaciones. Entonces, hay que generar, promover comportamientos aleatorios que fomenten las conversaciones entre todos. Lo otro es que al promover justamente esos comportamientos se termina configurando algo bien interesante en las comunidades que se conoce como las regularidades semiestables. ¿Eso qué significa? Las regularidades semiestables son un cierto tipo de comportamientos que poco a poco se empiezan a presentar en patrones de comportamientos que terminan siendo totalmente estables, que terminan por configurar una vida en comunidad alrededor de esos temas que nos interesan a nosotros que se aborden de una manera totalmente constructiva y sana en la medida de lo posible. En lo que tiene que ver con la construcción del network adecuado, y esto hace referencia concretamente a qué, en la medida en que van llegando personas que se van sintiendo atraídas por nuestra comunidad, nosotros tenemos el reto de promover la creación de vasos comunicantes alrededor de nuestra comunidad. Y normalmente aquí hay 3 elementos que son claves. Actividades que promovemos a través de canales online, que pueden ser sincrónicas o asincrónicas. También podemos utilizar el face-to-face, el que promovamos encuentros, conferencias, participación en eventos por fuera de esa plataforma que en algún momento hayamos desarrollado, o la creación de subforos o subgrupos donde se converse alrededor de temáticas o aspectos muy especiales. Todo lo que tiene que ver con networking fundamentalmente toca aspectos tácticos que con frecuencia ustedes de alguna u otra forma ya han llegado a trabajar en el pasado. Y por último, cuando se habla del aprendizaje como una de las pautas y elementos claves que tiene la conformación de una comunidad, tenemos que tener muy claro que en nuestros espacios tenemos nosotros que promover el que se compartan experiencias, tanto de aquellos miembros de la comunidad como visiones que tienen nuestros colaboradores frente a todo lo que se piensa y se desea lograr conectándonos con ese propósito de transformación masiva. Esa comunidad y nuestra organización tiene que promover también la cultura de la falla, del fracaso. Y aquí claramente nuestra organización tiene el reto de definir, bueno, qué es error para nosotros y cómo desnegativizamos los errores que no son catastróficos para la organización, para que en ellos y de manera virtuosa reconozcamos la posibilidad de seguir creciendo, no solo en términos culturales, sino de la posibilidad de fomentar el que esa comunidad nuestra vaya creciendo orgánicamente y fomentando el cierto tipo de comportamientos estables totalmente deseados. Otro elemento aquí clave es que tenemos que estar promoviendo un modelo de gestión que nos permita reorganizarnos de forma constante. ¿Y esto qué significa? Que nosotros podemos estar introduciendo permanentemente cambios en los actores, promover nuevos comportamientos, patrones, introducir recursos adicionales para que esa comunidad cada vez más se acerque
a esa visión que tiene nuestra marca frente al tipo de impacto que quiere hacer el mercado. Y por último, cuando creamos una comunidad, nuestra organización tiene que ser una que esté totalmente sintonizada con la posibilidad de escuchar a esas personas que hacen parte de la comunidad. Se habla mucho del escuchar 10 veces más de lo que consideramos apropiado. Y esto significa que debemos crear una multiplicidad de canales de retroalimentación al interior de nuestra organización y de esa comunidad para que los demás puedan estar en contacto con nosotros y de manera oportuna. He hecho referencia a plataformas como un soporte crítico de esas comunidades. Entonces hay una muy interesante que se llama Mighty Networks y otra más es Thrive. Todas ellas plataformas muy potentes y que hoy por hoy están soportando la inmensa mayoría de comunidades que se están creando en el mundo.